Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 esta noche desde el Cursal de San Sebastián, el corazón del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Está terminando aquí, a unos metros de esta preciosa sala Cubo Cuche en la que estamos, la gala de inauguración de esta edición número 69 del Cinema al Día. Está terminando con la entrega del premio Donostia a Marion Cotillard. Se lo está entregando ahora mismo Penélope Cruz. Pepa Blanes, buenas noches. Buenas noches, ha sido muy bonito la sorpresa de la noche. Había rumores, vamos a decir que había cierto rumor, pero ha sido muy bonito ver a las dos sobre el escenario. Las dos actrices trabajaron en Nine, aquel musical de Rock Marshall, en la que cantaban y bailaban, y hoy San Sebastián de alguna manera las ha juntado para esta entrega del premio Donostia a Marion Cotillard. Vamos a escucharlo. Me siento muy feliz de estar aquí esta noche y es un honor para mí poder entregar el premio Donostia a mi amiga Marion Cotillard, una actriz a la que quiero y admiro muchísimo. Sigue muy vivo en mi memoria el impacto que me provocó su trabajo en La Vie en Rose. Me impresionó muchísimo. Su creación de Edith Piaf fue deslumbrante, profunda. Voló muy alto, mucho más allá de la imitación o la caricatura. Bueno, pues destacaba Penélope, lo escuchábamos, ese trabajo de Marion Cotillard, que le dio el Oscar por La vida en rosa, el biopic de Edith Piaf, y Cotillard, pues muy emocionada, sigue todavía recibiendo ese galardón, le devolvía el cumplido y aprovechaba también para defender el cine como medio de reivindicación política de los problemas sociales del medio ambiente. También hemos visto a Aimar sobre el escenario al jurado de la sección oficial, una pieza importantísima en todo festival, porque de él va a depender la película que gane, quién se lleve la Concha de Oro el sábado que viene, y eso significa la trayectoria, buena o mala, que puede tener luego una película durante el año. O sea, ojo. Ha hecho mucho hincapié aquí en Hora 25 José Luis Rebordinos, el director del festival, en el valor que aportan festivales internacionales de cine como este de San Sebastián a un sector ahora mismo en desconcierto por el zarandeo que ha supuesto la pandemia, que ha acelerado muchísimo las transformaciones del propio sector y los cambios en los hábitos de consumo también, Pepa. Sí, es muy importante este festival de San Sebastián, porque aquí es donde empiezan a gestarse las películas, donde empieza a producirse esa conexión con el público que ahora mismo, como dices, es fundamental. De alguna manera San Sebastián tiene la oportunidad y también la responsabilidad de tomar el pulso a la producción española, en lo artístico, en lo económico, pero también en lo social. Y es curioso, Aimar, si miramos muchas de las películas españolas que vienen aquí en sección oficial y que siempre utilizan el certamen como trampolín, ¿no?, para empezar esa temporada de premios, vemos que hacen una radiografía del momento presente. Mañana sábado vamos aquí a ver Maisabel, de Itziar Bollaín, sobre Maisabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui. El año pasado vimos Patria, la serie de Aitor Gabilondo, y este año se sigue hablando también de la memoria reciente, también de la situación actual con el empleo. Por ejemplo, El buen patrón, que es una comedia negra que analiza la figura, no sé si te suena, del jefe cuñado, con Javier Bardem, o la nueva película de Jonás Trueba, que presenta Quien lo impide, que es una radiografía de la adolescencia española. O sea que los festivales tienen glamour, lo hemos visto en la Alfombra Roja, que estábamos ahí al pie del cañón, pero también marcan eso que en la política algunos llaman la construcción del relato. Hasta ahora, Pepa. Hasta ahora. Vamos a hablar ahora con el presente y el futuro del cine en España. Van a estar en estos micrófonos dos mujeres, dos pedazos de actrices que forman parte de los jurados de las distintas secciones de este festival, Irene Escolar y Susi Sánchez, y a un hombre que es en sí mismo el cine español, Carlos Saura. Pero antes, dejadme que me vaya a un punto concreto de Donosti. Es el primer puente de San Sebastián, el puente que cruza el río Urumea, que conecta los dos puntos clave de este festival, que son el Cursal por un lado y el Hotel María Cristina por el otro. Y es ese punto, son esos 200, 300 metros, el lugar desde el que más bonita se ve ahora mismo la ciudad, ya de por sí preciosa, pero que se pone más guapa que nunca cada año en esta tercera semana de septiembre para su gran festival. José Manuel Navarro, buenas noches, Gabón.
Gabón, Aimar, lo decías tú, Puente del Cursal, que es el centro y el corazón total de este Cinema al Día, un festival de cine de San Sebastián, que lo comentábamos en la portada de las 8, se ha tenido que quedar a medio camino entre la distancia, que fue el leitmotiv de la 68 edición del certamen, y el abrazo que se buscaba que fuese el tema de fondo de este año. Al final nos ha quedado el aplauso como el lema principal de este año, y el único abrazo que se nos permite es el que se da aquí, el del Urumea y el Cantábrico, que se funden en uno en este Puente del Cursal. Dicen que hay 3 señales inequívocas de que San Sebastián celebra su festival de cine: el Hotel María Cristina Vallado, los carteles de películas en el Cursal y la enorme cantidad de personas que lucen la acreditación del festival al cuello. A esas 3 yo le sumaría una cuarta: la solemnidad que toma el Boulevard esta noche. El ruido habitual de estas últimas noches de verano se convierte en un susurro, porque los donostiarras miran absortos al punto más luminoso de la ciudad, un Cursal en el que hoy el sonido principal es ese, los aplausos que dejarán a los abrazos para otro año. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Manuel Rico, buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y en la contra de hora 25... No temo hacerme daño hasta que es demasiado tarde. Javois, qué bonita está San Sebastián y qué pena saber que te la estás perdiendo. Pues sí, me está dando mucha envidia, la verdad. Pero bueno, me desquitaré en cuanto pueda. Ya lo sé. Háblame de cine, háblame de... Pues el martes, después de esta agradable charla diaria que tenemos, me puse Sunset Boulevard, la película que se tradujo aquí como El crepúsculo de los dioses. Porque si la vi, no recuerdo haberla visto. Sé que hablaba de ella en muchas ocasiones, pero a veces pasa con estos clásicos que a veces, de tanto hablar de ellos, al final ni siquiera recuerdas si la has visto. Y para mí fue como si la viese por primera vez. Además, yo soy de los que cree que en la vida hay que seguir una dieta de un clásico a la semana, un clásico de lo que sea. Y después de esa obra maestra absoluta que es La vida de Norma Desmond, me puse a leer sobre ella, sobre la película y sobre Gloria Swanson, la actriz que, como Desmond, también tuvo sus días de gloria en el cine mudo y sus días de olvido en el cine moderno. Y me dio por pensar en el cine, que es lo mismo, como sabes, que pensar en la vida. No ya sobre nuestro paso por la vida, sino sobre nuestro paso por los buenos tiempos, que es de lo que va la película. Y mientras leía sobre Swanson, di con una noticia que me encantó. Resulta que ella asistió a la primera edición del Festival de Cine de San Sebastián. Estuvo ahí donde estás tú. Y ahí donde estás tú coincidió con Lola Flores. Y al parecer hicieron buenas migas. Yo cuando leo algo sobre una persona lo leo todo. y me encantó. Pensé que el festival sea conocido en todo el mundo y seguramente nos cueste a algunos un poco más saber de Swanson. Nos dice también que dura mucho más lo que hacemos que lo que somos, es decir, los caminos que construimos que los caminos que pisamos. Norma Desmond dijo una frase bellísima, que como casi todas las frases bellísimas son mentira. Ella decía en la película: yo sigo siendo una estrella, son las películas que se han hecho pequeñas, pero realmente siempre nos vamos haciendo pequeños nosotros y nos van sobreviviendo las películas que hacemos o lo que dejamos hecho en vida, como ese festival en el que estáis vosotros. El año que viene te vienes con nosotros, Javois. Un beso. Un beso, chao, Aimar. Si sigues aquí, a través de los días. Ha terminado ya aquí a unos metros la gala inaugural de este Cinema al Día y están ya por aquí con nosotros en la sala Cubo Cucha del Cursal 2 miembros de los distintos jurados del festival. Hemos conseguido que no se escapen todavía a la jarana, que seguro viene después, aunque no haya fiesta oficial, seguro que viene después. No sabemos cuánto vamos a poder retenerles. Susi Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Irene Escolar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Irene Escolar es jurado de la sección New Directors, los directores noveles para entendernos, y Susi Sánchez es jurado de la sección oficial. En sus manos, al menos en
aparte, va a estar la Concha de Oro de este año. ¿Cómo recibe la invitación de ser jurado del Festival de San Sebastián, un festival de tanto prestigio? Entiendo que tiene que ser abrumador. Pues sí, abrumador, con mucha alegría y también con una sensación de muchísima responsabilidad, claro. Además somos solo 5 en el jurado, con lo cual por una parte está bien porque imagino que llegaremos a acuerdos fácilmente y por otra parte pues digamos que las opiniones que se puedan volcar serán menos también, de manera que, pero creo que es un jurado este año, no lo digo por mí, sino por el resto de los compañeros. Muchísimo nivel. De muchísimo nivel, sí. Y entonces, pues imagino que el resultado será bueno. Este año la presidenta es la directora de la película Georgiana Beginnings, la ganadora del año pasado. Llamó la atención su elección porque es una ganadora jovencísima. Sí, sí. Y encantadora además ella. Irene, ¿cómo se recibe esta invitación para ser jurado en un festival como el de San Sebastián? Con mucha ilusión y con muchas ganas. Llevo, desde que me lo dijeron hasta que vine ayer, como esperando que llegara este día, ¿no? De empezar y de poder ver todo este cine, de vivir esta experiencia. Creo que es toda una experiencia muy diferente, muy poco habitual y muy emocionante, ¿no? Mucho y muy buen cine, Susi, este año para la sección oficial. Maixabel, El buen patrón, van a dar mucho que hablar estas dos películas. Sí, sí, tenemos una buena representación de cine español, con lo cual eso es un buenísimo síntoma, ¿no? De que gozamos de muy buena salud en el cine español. Entonces, pues yo espero que algo bueno pase. ¿Cómo ven ustedes la decisión de eliminar el género de los premios de interpretación? Ya saben, lo hablábamos a las 9:30 con Rebordinos. Este año no habrá Concha de Plata a la mejor actriz y al mejor actor, sino que habrá una Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y otra a la mejor interpretación de reparto, sin género. ¿Qué les parece? Sí, yo al principio estaba un poquito desconcertada con esto. Ayer hablé con Rebordinos precisamente de este tema, ¿no? Que en mi opinión, en vez de eliminar una de las opciones, hubiera sido bueno abrir una tercera a un digamos, al resto de los géneros, ¿no? Pero él me dijo que pensaba que igual que en la dirección o en el guión solamente hay un premio, que no hay un premio para un hombre o para una mujer, que en este caso él consideraba que también tenía un sentido de esa forma, ¿no? De cualquier forma, está la opción de un premio exequo. Es decir, que eso no descarta la posibilidad de que haya un intérprete masculino y uno femenino en los premios. No sé si va a ser así, porque habrá primero que ver todo el material, ¿no? Pero yo te digo que va a ser difícil elegir solo una interpretación. Sí. Porque eso nos han dicho, que va a ser complicado porque hay un nivel muy alto, tanto en interpretaciones femeninas como en masculinas. Nos decía de todas maneras Rebordinos esta noche que él cree que el mundo va hacia esto y que los principales festivales van hacia esto, pero que no tendría ningún problema en dar marcha atrás si ve que este año no funciona y que ha sido un error. ¿Usted cómo lo ve, Irene? Bueno, yo cuando lo leí, también es verdad que yo a Rebordinos le tengo mucha admiración y me parece que siempre toma decisiones acertadas y que tiene cierta visión en hacerla, se adelanta, ¿no?, a cosas. Y entonces, si lo hace él, las dudas que me vienen son diferentes, ¿no? Pero sí que es cierto que lo primero que pensé fue: aún los personajes masculinos siguen siendo y siguen estando mejor escritos. Todavía queda mucho para que esto cambie. Y hay más. Entonces, siempre va a haber mejores trabajos masculinos por ahora. Quiero decir, si pones a competir los dos géneros en este caso, hablemos solo de hombre y mujer, creo que va a ser complicado. Si por otro lado, claro, la dificultad es en no caer en dárselo a una mujer como por cumplir con lo que está establecido, lo que se espera. Lo que se espera. Es muy complicado, muy frágil y muy delicado el debate, ¿no? Pero bueno, supongo que tendrán que ver cómo les funciona este año. Y yo lo que pasa es que siempre pienso que cuanto más repartidos estén los premios, que normalmente son los premios generalmente pues son muy aleatorios, tienen que ver mucho con la suerte, tienen que ver con tantas cosas tan poco controlables que no tienen ni siquiera que ver con que sea el mejor trabajo muchas veces, ¿no? Depende del punto de vista. Entonces yo siempre pienso que cuantos más premios haya, pues mejor. Porque así tienes más posibilidad de premiar a alguien y de que eso le pueda aportar algo en su carrera, ¿no? Que yo creo. Pero bueno,
te va a ser difícil elegir a un director de tu sección o directora, va a ser complicado. ¿Y cómo os preparáis? Porque claro, yo para venir aquí, por ejemplo, me miro películas de otros directores, de ese director, de otros tal. Conozco más a Irene y sé que es muy empollona, menos a Susi, pero ¿cómo se prepara una para venir aquí? Yo con la mente en blanco. Sí, hombre. Sí. Pues nada, informándome mucho a través de internet, porque la mayoría de los autores no los conozco, es decir, son gente o por lo menos las películas suyas no las hemos visto aquí todavía, ¿no? Entonces, a través de internet, informándome y sobre todo de los compañeros del jurado, que quería saber bien quiénes eran, teniendo en cuenta que vamos a tener un recorrido largo y muy intensivo, ¿no? Y bueno, pues a través de internet. Susi, usted que ha trabajado tantísimo con Almodóvar, ¿ganas de ver Madres Paralelas? Muchísimas, sí. Bueno, la verdad es que ya la he visto, Madres Paralelas. Pero te diré es que de las afortunadas. Que sí, pero que tengo no estás ganas embargada, ya se ha roto el embargo, ¿eh? Sí. No, pero Madres Paralelas no está en competición así, aquí, con lo cual la he podido ver sin ningún problema, ¿no? Pero sí la he visto. Las de aquí no he visto todavía ninguna, ¿eh? Como dos grandes actrices del panorama español que son ustedes, que han sentido cada vez que en los últimos meses han escuchado cierra un cine en tal ciudad española, no ha aguantado estos meses primero de cierre total y después de salas casi vacías, sesiones para 5, 10 personas, 15, por el miedo de los espectadores al COVID, pero también por el cambio de hábitos de los espectadores. Mucha tristeza, muchísima. Creo que es algo muy malo. Es que se empieza a habituar esta manera de consumir que no pasa por la atención ni pasa por estar presente en lo que estás viendo, sino estar haciendo muchas cosas a la vez. Por tanto, la experiencia ya no es una experiencia si lo ves así. El cine existe para vivir una experiencia transformadora. Es un ritual, ir al cine, es sentarte en una butaca, estar delante de una pantalla tan grande, con ese silencio, con esa oscuridad. Todo eso es un ritual y eso se está perdiendo, esa es la pena, ¿no? Que las plataformas están absorbiendo mucho todo esto, pero al mismo tiempo yo me he dado cuenta hoy, por ejemplo, de la animación y el interés que hay aquí, la cola que había para comprar entradas en el festival, la ilusión que hay en la gente de ver cine en un cine. Y a mí me ha dado mucha alegría y mucha esperanza ver eso, ¿eh? El otro día hablaba con un compañero que en Madrid empezará a ver los mismos cines, el mismo número de cines que de teatros, y que empezará a ser una experiencia parecida. No, realmente voy al teatro, y cuando vas al teatro es todo una experiencia. Pues no, voy al cine, empezará a cambiar porque habrá cada vez menos y bueno, a mí, que me parece uno de los mejores planes del mundo, me da una pena y una tristeza que vaya a ser así. No tiene nada que ver con verlo en casa. Es que por muy buen sistema que tengas de todo, no tiene nada que ver. Hoy se cumple un año de las protestas de Alerta Roja que pedían, imploraban ayudas públicas para la cultura después de un año malísimo. ¿Hay una sensación, les pregunto, de abandono, de desamparo de la cultura por parte de las instituciones? Un poco sí, yo sí lo siento así un poco. Pero no solamente, es decir, no solamente con el cine, con la cultura en general. Incluso desde el punto de la educación, desde el punto de partida más básico que es la educación. Eso hace que la gente se interese más por la cultura en general, ¿no? Cuando tenemos un sistema educativo tan básico que solamente producimos seres productivos, digamos, poco inquietos en el pensamiento, en la conciencia. Entonces es muy difícil que haya un público, digamos, enseñar al público a ir al cine, a tener una inquietud por los movimientos culturales, ¿no? De cualquier tipo. Y el cine es uno de ellos, y a los actores y a toda la industria nos está tocando pagar el pato en ese sentido, ¿sí? Justo ayer hablábamos de esto porque yo comparto en la sección de la que soy jurado, nuevos directores, somos 3 mujeres. Una es una directora y actriz francesa, Suzanne Lindon, muy joven, tiene 20 años, presentó aquí su primera película, Nuevos Directores, el año pasado. Es una genia. Y una productora americana que ahora lleva ya 20 años trabajando en Inglaterra, Mary Burke. Y hablábamos de esto, ¿no? Y claro, Suzanne hablaba de qué cosas ocurrían en Francia realmente prácticas, ¿no? Cosas de las que yo no había oído hablar. Y ahí lo que sentí es tanta envidia. Dije, pero ¿por qué? O sea, pero qué suerte tienen, Dios mío, cómo así pueden crear. Y claro, el apoyo económico que tienen para hacer cine es una bestialidad en comparación con el que hay aquí. Y luego, por ejemplo, pues los actores, las actrices pueden estar
sin trabajar, sin tener que trabajar en otras cosas, porque el gobierno subvenciona, o sea, quiero decir, les pagan aunque no estén trabajando. Sí, sí, sí. Es decir, no tienen que ser camareros o camareras para ganarse la vida, para un día poder rodar un corto, sino como que hay todo un sistema que los arropa y los cuida y quieren que se dediquen a eso, ¿no? Y las colas que hay en Francia para ir a ver un corto en un cine o una película que se estrena, ¿no? Ese amor por su cultura. Nos lo contaba y yo solo decía, uy, qué envidia, qué a ver si lo conseguimos aquí también. Ojalá. Sí, hay que seguir intentándolo. Irene Escolar, Susi Sánchez, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Les libero ya porque sé que Susi además tiene ahora peli. Sí, tengo un pase, el primer pase de la primera película oficial que veremos. Sí. Susi Sánchez, Irene Escolar, gracias, a de vosotros. verdad. A vosotros, gracias. Juan Manuel de Prada, te lo pregunto a ti también, que cineasta no eres, pero hombre de la cultura sí. ¿Cómo trata España a su cultura? Bueno, vamos a ver, yo creo que España tiene una tradición de abandono o de cierto desdén, ¿no? Yo creo que esto es, si nos miramos en países, pues se ha mencionado aquí Francia, ¿no? Que seguramente es el ejemplo del país que más cuida a sus creadores, a sus artistas o intelectuales. Pues sí, yo creo que en España el artista, el cineasta, el escritor, creo que está en una situación peor, ¿no? E incluso dentro de las distintas disciplinas artísticas, pues hay algunas que están mejor tratadas. Es decir, el cine, después de todo, todavía tiene unos niveles de protección superiores a los que, por ejemplo, tenemos los escritores, ¿no? Lo que pasa que esto, de alguna manera, tiene mucho que ver también con la visión que se tiene del artista en nuestra sociedad, ¿no? Como una especie de lujo superfluo. Y esto es un grave error. Esto es un grave error porque el artista encarna y da vida a las inquietudes de los hombres y de las mujeres de su tiempo, ¿no? El artista de alguna manera está dando voz al pueblo. Las inquietudes del artista no son pajas mentales que el artista se hace, aunque desgraciadamente muchas veces lo son, es cierto, ¿no? Pero realmente el artista es esa voz, ¿no? Esa voz de los que no tienen voz. Y en este sentido yo creo que sí tendría que haber un esfuerzo por parte de los poderes públicos, pero también creo que sería muy importante que hubiera una conciencia social, ¿no? De que los artistas tienen que ser ayudados, respaldados, protegidos. ¿Creéis que falta esa conciencia social? Isabel Morillo, Manuel Rico. Isabel, empiezo por ti. Yo creo que un poquito sí. Se nos llena la boca, pero a la hora de la verdad, la imagen del artista como un llorón que siempre está pidiendo ayuda, hay un sector de la sociedad que lamentablemente la tiene. Y en el cine pasa. A mí me alucina cuando oigo arremeter con dureza contra determinadas ayudas al mundo del cine. El cine además que es una industria que genera y mueve muchísimo dinero, y en la pandemia además hemos visto que el eslabón más débil desgraciadamente ha sido la cultura. Han sufrido más que nadie y han tenido menos ayudas que otros muchos sectores. En Andalucía comparábamos los datos de lo que han ayudado a las empresas del turismo, por ejemplo, y a las compañías artísticas, y no hay color. O sea que sí, tenemos que reflexionar mucho sobre esto, porque se nos llena la boca, pero a la hora de la verdad hay una mirada un poquito negativa que no se corresponde con lo que debería ser, creo yo. Dale, Manuel, dale. Perdón, no quería pisar a Isabel. A ver, yo comparto bastante la reflexión que ha hecho sobre, bueno, sí, que se nos llena la boca y que luego los datos están ahí, también la politización que ha habido sobre el cine. Y también estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Juan Manuel, ¿no? Solo tengo un matiz, que es, a mí no me gusta casi nunca cuando se meten a todas las personas de una misma profesión en el mismo saco. Entonces hay pues artistas que realmente son la voz del pueblo y hay otros que son la voz de su amo, pero igual que ocurre en el periodismo o en cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, quitando esa generalización de todos representan, pero el auténtico pero, artista. Sí, pero vamos, que la reflexión general la comparto plenamente, y por lo tanto, como no tengo nada más que añadir ahí, pues me callo, que mis dos compañeros lo han explicado perfectamente, en mi opinión. Dejadme que avancemos. Estamos a punto de llegar a las... ¿Ibas a decir algo de Prada?
No, que claro, que es que ese es el tema también. El artista también se encuentra en una situación de tensión, porque efectivamente también cuando es patrocinado por un mecenas, el riesgo es que efectivamente se convierta en un lacayo, se convierta en la voz de su amo. Entonces, el artista también necesita un poco de intemperie, y esta es la tensión que hay que manejar con sabiduría, ¿no? Es decir, el artista tiene que tener la libertad creativa, y la libertad creativa la da el no estar sometido, el no estar amorrado, digamos, al grifo del patrocinio, ¿no? Pero al mismo tiempo también necesita un sostén, y este es un difícil equilibrio que no siempre se soluciona bien, ¿no? Pero yo en líneas generales me atrevería a decir que sí, que en España no existe esa solidaridad con el artista, ¿no? O sea, porque se le ve con frecuencia como un lujo, ¿no? Como un lujo porque luego a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta disfrutar de una buena película, nos gusta poder leer un buen libro, pero con frecuencia no reparamos en que detrás de eso hay muchísimo trabajo, ¿no? Y ese trabajo se tiene que sostener de alguna manera. Hora 25. Aimar Bretos. Tenemos todavía por delante una intensa hora de radio aquí en Hora 25, edición especial desde el Cursal de San Sebastián en la noche de la inauguración del Festival Internacional de Cine. Rosa, Rosé, y también el valor de Pi, y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Y para empezar esta hora de radio, traemos esta noche, a Hora 25, uno de los proyectos estrella de la apertura de este festival. Pepa, cuéntanos. Pues traemos Rosa Rose, según suena en la canción de José Antonio Labordeta. Es un cortometraje muy especial que ha rodado Carlos Saura, que produce Ana Saura, que es su hija y productora. Y bueno, pues también lo de hoy, que es la inauguración con un corto de uno de los directores españoles más importantes, Aimar, es significativo porque mira la guerra civil y también, como decimos, porque ha vuelto Carlos Saura. Va a ser un poco un homenaje a toda su cinematografía. Y con ellos estamos aquí en San Sebastián. Carlos Saura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy vivo, que ya es un milagro, porque voy a cumplir 90 años dentro de nada. Y yo creo que es un milagro. Hasta ahora estoy aguantando y tengo mucho trabajo, o sea que, estoy encantado de la vida y de estar aquí en San Sebastián de nuevo. Y estás con Ana Saura, como decimos, es productora de este corto. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad que muy feliz y muy contenta de estar aquí con este proyecto tan especial para nosotros. ¿Con qué mirada ve un niño la guerra? Pues mira, es muy sencillo, porque el escuchar la canción de Labordeta, que siempre me ha parecido Labordeta, y esta canción concretamente, hay alguna otra canción que también me gusta muchísimo de Labordeta, ¿verdad? Pero esta es especial porque reúne muchos recuerdos de mi infancia, de la guerra. Pues yo tenía 4 años cuando empezó la guerra, ¿verdad? Y terminó cuando tenía 7 años o más o menos, ¿verdad? Y entonces yo he vivido esa misma experiencia que canta Labordeta. O sea, Rosa Rose, yo lo he estado estudiando, ¿no? De joven, ¿no? O sea que no sé. O sea que estoy dentro de esa escuela, estaba yo dentro, ¿Cómo ve hoy España alguien que vivió todo aquello, alguien que asistió a esos años? ¿Cómo ve la polarización, el debate, el enfrentamiento político? Pues mira, una de las cosas que más me preocupa, y siempre lo digo, es que se vuelva a reproducir una especie de guerra civil. Espero que no, que nunca, que se va la experiencia de la pasada guerra civil, que fue una barbaridad. Y que además los que perdieron la guerra la han ganado, porque suele suceder a menudo, ¿verdad? Que muchas veces los que pierden la guerra ganan al final, ¿no? O sea que parece una guerra inútil, ¿no? Entonces yo espero que esta confrontación que hay política, que cada vez es más desmesurada, cada vez más violenta, termine por apaciguarse y que se llegue a un entente cordial, ¿no? Corremos el riesgo de perder nuestra memoria. Pues el riesgo está siempre en el aire, porque este es un país que no se sabe muy bien exactamente, de repente explota, ¿verdad?, por algún lado. Espero que no, ya te digo, sinceramente creo que sería una barbaridad
volver a recuperar esta guerra civil que fue una vamos, yo lo he vivido los bombardeos en Madrid, he vivido los bombardeos en Valencia y en Barcelona, o sea que, vamos, no sé, o sea que yo he sido testigo presencial de todo eso, ¿no? De las barbaridades, ¿no? Y hay una cosa muy bonita aquí, ¿no? Sois padre e hija, los dos creadores de este corto, y claro, son dos miradas muy distintas. Ana es muy joven, no ha conocido la guerra, la ha conocido supongo que por los recuerdos que su padre le ha contado, y tú la has vivido. Son como dos generaciones de una España en la que también estamos conviviendo. ¿Cómo ha sido poner en común, ¿no? O hablar de esos recuerdos de la guerra? ¿Y qué ha sido para ti, Ana, entender todo eso o ver todo eso? Bueno, yo lo primero que puedo decir es que yo con mi hija de la guerra española he hablado muy poquito. O sea, han hablado mucho más mis películas, ¿no? Porque la guerra española está presente en la mayor parte de mis películas, ¿no? Sobre todo en una época, ¿no? O sea, que quizá ha sido a través de las películas, porque yo directamente con Ana pocas veces hemos hablado de la guerra civil, ¿eh? Sí, es cierto que pocas veces hemos hablado directamente como tal del tema, pero a través del corto, sobre todo de las fotos que tiene él, ¿no? de la posguerra, de diferentes exposiciones que hemos hecho y sobre todo el trabajo que hemos hecho para el corto, ¿no? Tanto las fotos, luego los dibujos y demás, pues sí que ha sido un descubrimiento, y sobre todo que yo lo veo, ¿no? Que a mí él me lo cuenta o él habla a veces de la guerra o en entrevistas le preguntan, y claro, para mí es algo súper lejano, ¿no? Entonces como que me cuesta mucho pensar que hace no tanto, o sea, que hace 70 años, 75, 76, ocurrió esto en este país, ¿no? Entonces para mí es como algo que también es un choque con la realidad, y decir, oye, que es que esto puede pasar, y de hecho está pasando en otras partes del mundo. Entonces sí que creo que es como un punto de reflexión, ¿no? De lo bien que vivimos a día de hoy y de lo mal que estaban haciendo tanto tiempo. Decía Carlos que este periodo, que la guerra, la dictadura, había estado presente en muchas de sus obras, en La caza, en Ay Carmela, en La prima Angélica, pero desde hace un tiempo ese periodo histórico no aparecía en la obra. ¿Por qué volver ahora? Bueno, está presente, ¿no? en mi cabeza. Tú sabes que yo escribí una novela que se llamaba Esa luz, que se publicó en Alemania, en Italia y en España, por supuesto, y que era una especie de guión que yo quería haber hecho sobre la guerra española. Como nunca he podido hacer esa película porque ningún productor se ha interesado, ni siquiera la televisión tampoco se ha interesado por el tema, pues tuve que escribirlo en forma de novela. Y se publicó en forma de novela. Pero ahí está un poco mi testimonio, mi visión de lo que era la guerra española, ¿verdad? Porque estaba la guerra española en los dos campos. Yo quería preguntaros, porque claro, siempre se dice que el cine habla mucho de la guerra civil, ¿no? Este tópico que ya hemos visto que no es cierto. Pero este año coinciden dos de los grandes directores que tenemos ahora mismo, como eres tú, o Pedro Almodóvar, que han mirado a la memoria histórica. No sé si eso también a la hora de plantear entiendo que tú en tu carrera lo has hecho muchísimo y no tienes ningún miedo, pero no sé si ahora hay como cierto miedo de decir, ¿va a molestar? ¿Va a enfadarse? ¿Va a enfadar? ¿Por qué volver a la memoria histórica? Yo no me preocupo de eso porque me han dicho hace ya muchos años, ¿no? Ya está bien de una película sobre la guerra española, pero no hay ninguna. No hay ninguna de verdad dentro de la guerra española. No hay ninguna película, que merezca, que yo recuerde, ¿no? O sea, yo por eso quería hacer Esa luz dentro de la guerra española. O sea, el conflicto de verdad que yo conozco y que he vivido dentro de la guerra española, ¿verdad? De los dos campos, ¿no? O sea, que analizar la barbaridad que se ha cometido por un lado y también por el otro. O sea, que analizarlo. No sé, ya te digo, yo no quiero protestar tampoco porque tampoco vale para nada. Tengo como 4 o 5 películas que nunca he hecho en mi vida, ¿no? Y que se van a quedar sin hacer. No, hombre, ¿no? Sí, bueno, espero que se va a quedar casi todas sin hacer. Porque ¿las hará Ana o no? Sería estupendo que Ana... Yo las haría, pero con él, hombre, es elemento fundamental. ¿Cómo ve Carlos Saura el cine de hoy? Bueno, yo lo veo con cierta sorpresa, ¿no? Porque hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan nada. Y sobre todo hay una especie de frivolidad, sobre todo en la televisión, que me parece indignante, que es que algunas cadenas meten una publicidad constantemente dentro de una película interesante, lo cual me parece... Cosa que le revienta a usted. No, como me revienta, me parece inadmisible. ¿Pero qué has visto últimamente? Porque yo recuerdo que te gustan las pelis de acción también. Me gusta todo, ¿eh? Yo el cine soy una persona, soy un espectador estupendo. Me gustan las catástrofes, me gustan las películas de catástrofes, me encantan, ¿no? Porque me parece inverosímil, nunca lo haría yo, eso, ¿no?
pero me parece sorprendente que de repente aparece una ola gigantesca y desaparece Nueva York o de Los Ángeles, no sé, o un volcán que explota y desaparece la mitad de la humanidad, no sé, o un meteoro que cae. No sé, a mí eso me parece mágico, ¿no? Porque es volver al cine un poco de Méliès, al principio del cine, ¿no? Y de efectos especiales, pero claro, cada vez son mejores, ¿no? ¿Y las series? ¿Le interesan el mundo de las series? Pues no mucho, ¿no? Y eso que estoy preparando una serie yo ahora, ¿eh? Vaya por Dios. Estoy preparando una ¿Cómo serie. que estás preparando una serie? Adelántanos eso. ¿Con Ana? ¿Sin Ana? ¿Cómo? Bueno, estará Ana siempre presente. Ella estará siempre conmigo, ¿no? Pero es sobre Lorca. Es una nueva versión que queremos hacer sobre Lorca, ¿no? En 6 capítulos, y estamos trabajando ya desde hace un par de años por lo menos, ¿no? Y luego hay una obra de teatro que estamos haciendo, también preparando, con Natalio Grueso, ¿verdad? Con lo cual ya he hecho ya 2 obras de teatro, La muerte del chivo y El coronel. Es que lo del chivo, siempre digo La muerte del chivo, pero no es el chivo, ¿eh? La fiesta del chivo. Sí. Hablábamos antes con Rebordinos, el director del festival, sobre si el cine se va a recuperar del batacazo que se ha llevado en estos 2 últimos años de la pandemia, de el cambio en las costumbres de consumo, de cómo ahora vivimos en un cine absolutamente plataformizado, lo que no pasa por el embudo de las 3-4 plataformas grandes termina por no existir. ¿Le preocupa? Eso es un problema, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos. El otro es que realmente hoy, vamos, yo tengo una pantalla gigantesca de televisión en mi casa, un sonido estupendo y disfruto muchísimo de las películas que me gustan. Me cuesta mucho trabajo ver una película que me interese, de verdad, ¿no? Pero vamos, cuando tienes una película buena, es un gran placer, es un placer enorme, ¿no? Ver una buena película con un buen sonido en soledad o en soledades compartidas, ¿no? ¿Cuesta más encontrar arte en el cine que se hace hoy, en el que se hacía antes o no? Pues yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Porque no lo sé, no, tampoco conozco lo que se hace en el mundo entero, ¿no? Yo estoy convencido de que hoy en día, con las cámaras pequeñas de vídeo que hay, habrá montones de gente que haga películas maravillosas que no conocemos. Seguramente, ¿no? Estarán por ahí hechas. ¿Por qué no? Pero películas pequeñas, ¿verdad? Que son de esas que se llamaban en mi época de autor y que una temporada se dedicaron a denostar. Como si uno no fuera autor, como uno fuera autor John Ford o yo qué sé. No sé, es una barbaridad. Pero en fin, bueno, todo cambia, ¿eh? Y hay una canción de Mercedes Sosa que dice: cambia, todo cambia, todo cambia, que es una maravilla. Está en saber si para bien o para mal. Bueno, yo no sé, porque claro, el futuro es imprevisible. Siempre se equivoca uno cuando prevé el futuro, siempre se equivoca uno. Puede revertirse la historia. Y además, lo que me gusta, lo que me preocupa mucho del cine español es que a veces esta cosa de volver al pueblo, al pueblerino, vamos, no sé, no al pueblo, porque no se analiza de verdad la gente de los pueblos y tal, sino ese lenguaje un poco facilón, ¿verdad?, que hay, populista, ¿no? En fin, no sé. Carlos, vamos terminando. ¿Siente que España es un país desagradecido con la cultura, con su cultura? Hay una cosa que siempre digo yo, y perdóname que la insistencia en eso. Cuando vas por el mundo, yo he ido por el mundo mucho, ¿no? He ido a China, he ido a Japón, he ido a Estados Unidos, he ido tal. ¿Qué se conoce de España? Pues yo te lo cuento. Mira, el Real Madrid y el Barcelona. Que se vive, que la gente es muy simpática y se come muy bien en España. Pero luego está Goya, está Velázquez, está Picasso, está Buñuel, etcétera, y está Cervantes, no sé. Y lo que queda, no queda otra cosa. O sea, en el fondo, la lección que yo he tomado es que lo que queda es una cultura, ¿verdad? Lo demás desaparece totalmente, ¿no? Quedan los restos de esa cultura, claro. La literatura, la poesía, está Lorca, está, bueno, no sé, grandes poetas españoles que son una maravilla, ¿no? En fin, no sé. Esa es mi opinión, no sé, que la cultura española hay que fomentarla porque es lo que queda. ¿Y Saura cómo le gustaría que quedara Saura? El nombre de Saura. Pues a mí me da igual cómo quede yo, de verdad, en serio. No, sinceramente, me da lo mismo. Yo lo que quiero es seguir trabajando y tengo muchas ideas y todavía puedo seguir trabajando, ¿verdad? Y eso es lo que me interesa, lo demás. Muchas ideas y mucha vitalidad. 90 años ya.
89, 90. Espérate que todavía me quedan unos meses, hombre. Para llegar a los 90. Hasta enero. Mucha vitalidad y nos dicen que muy disfrutón todavía. No, hombre, no, yo sigo esa teoría, ¿no? Que estar en el presente y proyectarse hacia el futuro. Eso es lo que es hermoso, ¿no? No quedarse solamente en el pasado. Aunque el pasado es importante porque revierte, ¿no? Revierte continuamente, no se puede olvidar. Yo no puedo olvidar la guerra española, por mucho que quiera, porque está allí presente, ¿verdad? Y tengo imágenes espectaculares y tremendas de la guerra española, ¿no? He visto de repente en Barcelona caerse una casa delante de mí, ¿no? Y quedarse agrietada y la gente colgando y, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos Saura, Ana Saura. Un abrazo. Gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Hombre, yo encantado de la vida y aquí estoy a vuestra disposición. Pues nada, fíchale, Aimar. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, adiós. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Esta conversación que acabamos de escuchar la manteníamos con los Saura, padre e hija, esta tarde-noche en su hotel, poco antes de que empezara la gala de esta noche. Y decía Saura, de Prada, hay que fomentar la cultura porque es lo que queda, lo demás desaparece. Esto es un poco de lo que tú nos hablabas. Me ha impresionado mucho esta entrevista, Aimar. Me ha impresionado porque estabas hablando con uno de los grandes artistas españoles de nuestro tiempo. Y del tiempo pasado, pero del tiempo presente y del tiempo futuro. Es emocionante ver a un artista que a los 89 años tiene la cabeza bulliciosa de proyectos y el corazón deseoso de dar la vida por la próxima película, por esa serie de Lorca que está preparando. Manuel, ¿no te haces una idea la vitalidad que emanaba? Y las ganas de seguir haciendo y de seguir contando y de seguir creando. Sí, ¿no? Ese es el secreto de la vocación, Aimar, esa vibración que no se pierde nunca, ese fuego que evidentemente ya no tiene el vigor de la juventud, pero que es un rescoldo que puede calentar mucho más que la llama, ¿eh? Y la verdad es que sí, me ha emocionado, ¿no? Yo creo que es un orgullo para España tener un artista como Carlos Saura, tenerlo en activo, tenerlo vigoroso, tenerlo lleno de ganas y de ideas. Hablamos muchas veces de Clint Eastwood, ¿no? Que ya es un nonagenario también, ¿no? Se hablaba mucho de Manuel de Oliveira y los franceses tienen a Godard todavía en activo, pero hombre, es que nosotros tenemos a uno de los grandes cineastas de la segunda mitad del siglo XX trabajando y con unas ganas locas de trabajar, ¿no? Y esto yo creo que es una gran enseñanza, ¿no? Es una gran enseñanza para todos porque además siempre estamos pensando en jubilarnos, en dar un paso atrás y no, yo creo que la persona que de verdad tiene una vocación quiere morir con las botas puestas. Así que me ha gustado mucho esta entrevista y la verdad es que ahora lo que pasa es que cuesta mucho ahora volver a la realidad política, que supongo que vamos a tener que hablar un poco de ella porque me ha parecido extraordinario. Estirémoslo unos minutos más, Manuel. No, yo, a ver, en la misma línea, a mí me pareció, aparte de la noticia sobre la serie sobre Lorca, que no sé si era conocido o no ese dato, pero es verdad que a mí me llamó la atención cuando habla de las 4 o 5 películas que dice que le habría gustado hacer y que no ha hecho, y que que comentáis, pues se quedarán sin hacer, y se negó a decir que no las iba a hacer, o sea que lo tiene en la cabeza, ¿no? Esa vitalidad y esos proyectos, ojalá pueda hacer las 4 y la serie sobre Lorca, que seguro
que será maravillosa, ¿no? Es que es fantástico cuando le pregunta a Pepa ¿cómo te gustaría que quedara el nombre de Saura? Y dice, a mí eso me da igual, yo lo que quiero es seguir trabajando, ¿no? Es que es fantástico, y además cada vez veo con más claridad que no depende de la edad, depende de la mirada. La gente que vive en el pasado, continuamente mirando al pasado, tenga la edad que tenga, no está realmente viva, ¿no? Y se puede tener 89 años y tener muchos más proyectos de futuro que estás pensando en cómo quieren que escriban sobre ti o cómo quieres quedar en la historia del cine español. En fin, es fantástico, la verdad que ha sido una charla deliciosa. Te envidiamos mucho, Aimar, te vamos a coger mucha manía, ¿eh? Hay un denominador común entre esta obra, este corto sobre la guerra civil que Saura ha estrenado esta noche en la gala, y también, por ejemplo, Maixabel, que se estrena aquí mañana, que va a ser uno de los grandes estrenos de este año del cine español, la peli de Luis Tosar y de Blanca Portillo sobre esa mujer valiente que fue Maixabel, que es Maixabel, la viuda del asesinado por ETA Juan Mari Jáuregui. El cine vuelve a demostrarse, la cultura vuelve a demostrarse un motor fundamental para mantener viva la memoria del país. Rico. Sí, claro. Por supuesto, además hablabais también de memoria histórica, ¿no? en la entrevista. Y bueno, yo creo que es fundamental, efectivamente, ¿no? Bueno, para empezar, porque se lo debemos a las víctimas, en el caso de Maixabel a las víctimas de ETA, o bueno, el concepto de memoria histórica está más relacionado con las víctimas tras el golpe de Estado fascista, la guerra civil y la dictadura posterior, ¿no? Pero bueno, primero se lo debemos, y luego como pueblo obviamente tenemos que recordarlo, entre otras cosas para no repetir errores, ¿no? Aunque no, bueno, porque siempre ese riesgo está ahí. Saura decía, ojalá no se vuelva a repetir. Yo no veo, por fortuna, como algo inminente un conflicto de ese estilo, pero sí que es verdad que el nivel de enfrentamiento político en el que estamos ahora y el desprecio de parte de los o de algunos partidos políticos, especialmente de la ultraderecha, respecto a determinadas víctimas, bueno, pues a mí me parece muy, muy preocupante, ¿no? Es que siempre está además la tentación ahí permanente, está siempre la tentación permanente de los que quieren reescribir la historia, ¿no? Que a mí me parece una cosa siempre peligrosísima, ¿no? Y esto de equiparar las víctimas y equiparar los bandos, y eso está siempre ahí. Por eso creo que es tan importante la memoria, ¿no? Y cuando oigo a gente que dice, uy, otra novela de la guerra civil, uy, otra película de la guerra civil, pues evidentemente es que ha sido un trozo de nuestra historia reciente que nos ha marcado profundamente como país. ¿Cómo no van a nuestros cineastas y nuestros escritores a escribir de la guerra civil española? Pues que no le gusta que no lo lea, pero hay una parte ahí siempre con esa crítica. ¿Estás de acuerdo, Juan Manuel? Sí, hombre, vamos a ver, en parte. Yo no creo que la misión del arte sea hacer memoria. En un sentido general, creo que la misión del arte es alumbrar el misterio y la verdad humana, ¿no? Y dentro de ese misterio y de esa verdad humana, naturalmente, está lo que ha sido de nosotros en el pasado, ¿no? Pero seguramente la misión del artista es llegar a entender por qué somos como somos o por qué hacemos lo que hacemos, pero no tanto juzgar las cosas que hacemos, por qué las hacemos, sino mostrarlas, ayudar a otros a que entiendan por qué actuamos de una determinada manera, ¿no? Es decir, yo creo que la misión del artista no es tanto dar doctrina como alumbrar el misterio de la realidad humana, ¿no? Y las realidades humanas, pues efectivamente tienen miserias muy profundas, y yo creo que el arte tiene que mostrarlas, por supuesto.
Sobre realidades humanas, déjame que os pregunte sobre realidades humanas de Prada. ¿Qué os parece la decisión del Festival de San Sebastián de eliminar el género en los premios de interpretación? Lo comentábamos antes con Rebordinos, también con Susi Sánchez, con Irene Escolar. Este año no va a haber Concha de Plata a la mejor actriz y al mejor actor, sino que va a haber una Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y otra a la mejor interpretación de reparto, pero sin género. ¿Qué os parece esto de Prada? Bueno, vamos a ver, el director se ampara en que no hay distinción entre directores y directoras a la hora de dar un premio, pero yo creo que esto es trampa, ¿no? Porque la labor de un director es una labor que no está asociada a su realidad biológica, es decir, es un ejercicio creativo, intelectual, y ahí hay que valorar el nivel de expresividad que logra a través de esa tarea de dirección, mientras que el nivel de expresividad artística que logra un actor o una actriz sí está ligado a su realidad biológica. Es decir, el actor o la actriz es bueno o malo según la capacidad que tiene de expresar a través de su cuerpo, de su rostro principalmente, pero no solo de su rostro, esa verdad estética, ¿no? que tiene que trasladar. Entonces, en este sentido, yo creo que borrar la realidad biológica no contribuye a ensalzar, digamos, el trabajo artístico del actor o de la actriz, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no. Yo creo que ese borrado de la realidad biológica y su sustitución por una identidad sentida, pues yo creo que lo que tiende es a difuminar el trabajo pleno del intérprete, y en este sentido también estoy de acuerdo con las actrices que hablaban que ahí la peor parte se la puede llevar la mujer, ¿no? En este borrado, digamos, de la diferenciación sexual. Y creo que compararlo con el trabajo del guionista o del director es una trampa porque son trabajos distintos. El trabajo del guionista o del director es un trabajo eminentemente intelectual. El trabajo del intérprete es un trabajo... Dale, Morillo, que es que tengo 2 minutos. Morillo, sí. Venga. Yo no estoy de acuerdo con que se haya eliminado la categoría de mujeres. Sobre el papel es muy bonito hablar de que lo que se premia son a las personas y tal, pero la realidad es que no hay igualdad real. Yo en esto he cambiado mucho. Cuando eres jovencita, tú dices que no quieres discriminación ni cuotas positivas ni cosas de estas porque las mujeres tienen que llegar por sus propios méritos, pero cuando llegas a la vida real y te das cuenta que muchos llegan sin mérito solo por ser hombres, este tipo de distinciones son todavía desgraciadamente necesarias porque no hay igualdad real en la sociedad. Pues yo no tengo una opinión muy formada, me vas a terminar echando porque vengo a opinar y no lo tengo claro, la verdad. Yo entiendo que la dirección del festival lo hace para ser más inclusivo y parece algo noble, y otros festivales como la Berlinale han ido en la misma dirección, pero también entiendo perfectamente lo que han dicho algunas asociaciones de actrices, de que el 70% de los papeles siguen siendo para hombres y que el riesgo claro es, por tanto, que tengan todavía menos visibilidad las actrices, ¿no? Entonces, bueno, están ahí los dos elementos y no tengo una opinión absolutamente formada al respecto. Y lo bonito que es que un analista diga que no tiene una opinión formada y que viene aquí a escuchar argumentos, a impregnarse de ellos y entre todos a intentar convencernos, ¿no? y formar una opinión sobre los distintos temas que la realidad pone delante de nosotros progresivamente. Y tenemos una noticia de última hora importante, de consecuencias diplomáticas impredecibles. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y la crisis entre Francia y 2 países hasta ahora aliados, el Elíseo ha llamado a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia por el Pacto de Defensa Indo-Pacífico que han sellado también con Reino Unido y que supone, y de ahí el enfado, que Australia rompe un contrato por decenas de miles de millones de euros que tenía con París para la compra de unos submarinos. Informa desde París para la SER, Sara Canals, buenas noches.
noches. Buenas noches. Según un comunicado oficial, el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha ordenado llamar a consulta a los embajadores de Francia en Estados Unidos y en Australia por la gravedad excepcional de la situación. Una orden, por cierto, que según especifica el comunicado, viene directamente del presidente. Una situación atípica, aunque no nueva, y que tampoco supone la retirada permanente de los diplomáticos, pero sí un toque de atención que tensa aún más la relación entre Francia y sus aliados. Se trata además de la primera gran consecuencia diplomática después de que Australia rompiera el acuerdo militar con Francia sin previo aviso, un hecho que el ministro de Exteriores galo cualificó ayer de una puñalada por la espalda. En el comunicado, además, Francia también recuerda que esta situación es inaceptable entre aliados y socios. Y un apunte más, desde agosto del año pasado no teníamos una incidencia tan baja, 91 casos por cada 100.000 habitantes, de esos buenos datos que mañana, Aimar, reabran las discotecas en Euskadi después de más de un año cerradas, y lo que es más importante, se va a poder bailar con mascarilla, se va a poder celebrar, por ejemplo, que según el último estudio de Comscore, cadenaser.com tiene 10 millones de usuarios únicos al mes, la web de radio más visitada de España, así que enhorabuena a todos los compañeros que lo hacen posible. Enhorabuena sin duda a ellos, enhorabuena también a los futboleros que tienen por delante una auténtica maratón de partidos de Liga, 3 jornadas seguidas. De los próximos 11 días tenemos 10 de fútbol en primera. Vayan preparando ser más, que nos vamos a escuchar mucho por ahí y en los móviles. Yago de Vega, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas, sí, porque desde hoy viernes hasta el lunes 27, de los 11 días que tenemos por delante, 10 tenemos fútbol, además fútbol en primera división, porque tenemos jornada de Liga este fin de semana, jornada de Liga en 3 semanas y volvemos a tener jornada de Liga el próximo fin de semana. De hecho, hoy ha arrancado la quinta jornada, ha comenzado con un partido. El encuentro de Balaídos, ha ganado el Cádiz 1-2 al Celta de Vigo. El Celta, que se queda de momento en 5 jornadas con tan solo un puntito, y el Cádiz, que consigue la primera victoria de la temporada. Y también, Aimar, sigue la guerra abierta entre la Liga y algunos clubes de primera división por ese acuerdo con el grupo inversor CVC. Hoy comunicados de Real Madrid, Athletic y Barcelona impugnando ese acuerdo que presentó la Liga, que consideran completamente irregular y además irrespetuoso, y ha contestado la Liga con otro comunicado en el que dice que estos 3 clubes lo único que hacen es mirar por sí mismos, que no miran por el grupo, y que en el acuerdo hay 39 equipos que están de acuerdo y tan solo estos 3 que dicen que no, que perjudican al resto. Así que tenemos Te escuchamos en el larguero a partir de 1:30, Yago, hasta ahora. Hasta luego. Y la ropa para mañana, para el fin de semana en general. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues dependerá del día, porque la verdad es que mañana va a ser un día de paraguas, de ropa impermeable en prácticamente toda la mitad norte de la península. En el Cantábrico, los chubascos, por cierto, a punto de llegar a gran parte de Euskadi. Mañana se extenderán a todo el Valle del Ebro. Pero, escucha, que ayer me dijiste que nos iba a jarrear en San Sebastián y me dio un solazo espectacular. Ah, no, tenía que ser por la noche, ¿eh? Y al final, mira, te lo he retrasado incluso. Te lo he retrasado porque me supo mal. Qué detalle el tuyo. Bueno, cosas que puede hacer uno cuando tiene poder. Vamos al grano. La situación es esa, que mañana chubascos en el Cantábrico, es decir, ratos de sol, pero también chubascos en el Valle del Ebro, y especial atención en Cataluña, así como en Baleares, en las islas de Mallorca y Menorca, porque aquí las tormentas, pues como está pasando los últimos días, las últimas semanas, se van a formar y van a crecer lo suficiente como para dar lugar a algunos chubascos con riesgo de aguaceros. Eso mañana, mientras en el conjunto del país el tiempo será parecido al de hoy, pero el domingo, si tenéis pensado todavía, por ejemplo, en acercaros a las playas o actividades de verano, será un día muy bueno, porque a pesar de que empezará con temperaturas bajas, durante la tarde, como hará sol en todo el país, acabará haciendo incluso un poco de calor. Carbo, un abrazo enorme, hasta el lunes. Buen fin de semana, adiós. 91 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en 2 semanas. 91 casos de incidencia acumulada, que hacía un año, más de un año, que no teníamos un dato de incidencia tan bajo en España. De hecho, es el más bajo desde el 10 de agosto de 2020. Y mientras la pandemia retrocede, España asiste a una acumulación de decisiones del Tribunal Constitucional contrarias a las medidas que adoptaron las instituciones en su momento, no solo el gobierno, en el peor momento de la pandemia, al principio de la primera ola. Tras la sentencia del Constitucional que conocimos en julio, que anuló la base legal sobre la que se adoptó el confinamiento de la primera ola, hoy hemos sabido que el Tribunal está preparando otra sentencia contra el parón que se produjo en el Congreso también durante el primer estado de alarma. Javier Álvarez, jefe de tribunales de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches.
El tribunal va a dar la razón a Vox y asegura que ese parón que decidió la mesa del Congreso 5 días después del estado de alarma fue inconstitucional. Pues sí, el acuerdo es evidente y se votará en principio en el pleno del 14 de octubre, pero ya se atisba desde luego el sentido a favor de la tesis de Vox, porque el magistrado, que no veía claro los argumentos del partido de Abascal, ha cambiado de criterio y ha anunciado el sentido contrario. El magistrado conservador Antonio Narváez podía haber ganado esa votación si hubiera sometido al pleno la ponencia en la que en principio no veía ningún problema constitucional por la suspensión de la actividad del Congreso los primeros días de pandemia. Podía, pero no quiso. Y más allá, anunció que había cambiado de parecer y que modificaría su informe para aceptar la tesis contraria, la tesis de Vox, que alegó vulneración de su derecho de control al gobierno. Algunos magistrados justifican este cambio de actitud en que Narváez le convencieron los suyos. Otros razonan, en cambio, que se trata de una presión extremadamente clara a la que no se pudo negar, a pesar de que él pensaba unos minutos antes lo contrario. Antes Narváez pensaba que Vox no tenía razón porque no alegó qué tipo de daños o perjuicios le habían podido causar, y también pensaba que no había acreditado Vox si sus interpelaciones habían sufrido algún retraso o perjuicio por ese parón. Sea como fuera, Aimar, el resultado es que el sector conservador del Tribunal de Garantías asume las tesis de Vox para tumbar la acción de gobierno contra la pandemia. Y no hace ni 2 meses que el Constitucional anuló el paraguas legal con el que primero el Gobierno y después el Congreso impusieron el confinamiento domiciliario de los 3 primeros meses. Aquello también fue por un recurso de Vox, Álvarez, porque Vox lo está recurriendo todo. Lo recurre todo y además lo recurren todos los tribunales. El partido de Abascal ha podido entablar cerca de 93 procedimientos en los tribunales en menos de 2 años y, claro está, algunos pleitos ha ganado. Uno de sus objetivos por ahora, el más rentable, ha sido recurrir ante el Constitucional todo lo que afectaba a la pandemia y en realidad todo lo que afecta a las leyes dictadas por el gobierno. Veréis, sus tesis han sido siempre bien acogidas por los magistrados del sector conservador y ultraconservador del Constitucional, que han presentado ponencias dando la razón al partido de Abascal en temas que nunca antes se habían cuestionado en el tribunal, como por ejemplo la facultad que debe tener un gobierno para la toma de decisiones urgentes mediante lo que se conoce como el decreto ley. La patada de Vox al gobierno se ha dado desde luego con zapatos del Constitucional al conseguir que se anulen decretos como, recordaréis, el nombramiento de Rosa María Mateo o el que permitió a Pablo Iglesias entrar en la comisión que regula el control del CNI. Pero la estrategia de Vox en los tribunales se ha manifestado quizá con más claridad recurriendo esta gestión de la pandemia. Por ejemplo, ganarán el pleito del que estábamos hablando porque el sector conservador del Constitucional ha convencido a uno de los suyos de que las tesis de Vox son razonables. Han ganado también el pulso cuando el Constitucional le ha dado la razón y otra vez la mayoría conservadora al sentenciar que no debía haberse aplicado el estado de alarma sino el estado de excepción, y todavía les queda por ganar otra, la de la prórroga del estado de alarma. Déjame que añada a la lista del recurso presentado por Vox contra leyes, por ejemplo, como la de la eutanasia o contra la ley de los riders, que todavía deben pasar por las manos decanas de estos magistrados conservadores del Constitucional. Magistrados que forman ahora una composición del Constitucional, Álvarez, que está caducada. Están tomando decisiones en el Tribunal Constitucional magistrados que ya no deberían estar ahí. Pues sí, es un tribunal compuesto por 11 magistrados, al que le falta uno que se apartó de la institución por un proceso penal. Por tanto, ahora son 11 magistrados, pero 3 de ellos están en funciones desde el 4 de noviembre de 2019, hace casi 2 años, y uno de ellos, como os digo, está apartado del tribunal. Ahora, en el Constitucional se está produciendo un nuevo atasco en esta renovación que se suma ya al remanente atasco en el Consejo del Poder Judicial y que también encuentra una cerrada oposición del Partido Popular. De estos 4 magistrados, 3 son conservadores y 1 progresista y deben ser renovados por lo que se conoce como cuota que corresponde al Congreso, después de que llevaran en el cargo más de 9 años de los 9 años fijados. La siguiente renovación, Aimar, prevista para 2022 es la que corresponde al Gobierno. La primera exige un acuerdo entre los principales partidos, pero esta segunda no, ya que el Ejecutivo designa a quien considera. Entre estos 4 magistrados en funciones se encuentran curiosamente el presidente Juan José González Rivas, y la tradición hasta ahora respetada obliga a que solo aspiraran a esa presidencia los magistrados que se encuentran pues al final de esos 9 años de mandato. Javier Álvarez, compañero, gracias, buenas noches. Nada, buenas noches. Manuel Rico, ¿qué te sugiere todo lo que acabamos de escuchar? Bueno, pues me sugiere que en principio una primera lectura parece que es un varapalo al gobierno, un segundo varapalo, porque es una decisión, es verdad que el Congreso, pero apoyada por el PSOE y Podemos, entre otros grupos, ¿no?
Pero realmente el Tribunal Constitucional lo que está dando varapalos es a sí mismo y al prestigio que tenía el propio Tribunal Constitucional, ¿no? A medio plazo esto es lo que va a quedar. La sentencia que anula el primer estado de alarma y que plantea que en vez del estado de alarma se decretase un estado de sitio es una barbaridad absoluta, ¿no? Yo creo que si uno sale a la calle y le pregunta a 100 personas con uso de razón, 99,5 dirán que lo normal era el estado de alarma. Imagínate la que se habría montado si el gobierno declara el estado de excepción, que permite recortar muchísimos derechos constitucionales, ¿no? Y luego hay una segunda reflexión que va en la misma línea de cargarse el prestigio del Constitucional por aquellos que tendrían que protegerlo, porque una de las misiones fundamentales, la misión fundamental del Tribunal Constitucional es proteger a la Constitución, es efectivamente que el mandato esté caducado. A mí me parece incomprensible que los magistrados permitan este secuestro del propio Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que hablar con claridad, no se puede hablar de otra forma. La Constitución establece cuándo se renuevan los mandatos y por lo tanto hay que cumplirla estrictamente. Y si unos señores del Constitucional que llevan 11 años sin decidir sobre el aborto, sobre un recurso de inconstitucionalidad del aborto, por decisiones que ellos entendieron de oportunidad política, yo creo que lo mínimo que tendrían que hacer ahora es no decidir sobre determinados recursos de inconstitucionalidad tan claramente políticos como los que estamos hablando en este momento, porque su mandato está caducado y realmente yo creo que su legitimidad está muy tocada. Eso respecto a la capacidad sobre decidir. Las decisiones, en fin, sobre esta de la que estamos hablando, del Congreso, hasta leer el fallo, yo obviamente, bueno, no me quiero pronunciar con claridad, pero la primera, desde luego, sobre el estado de alarma, era completamente disparatada. No recuerdo una sentencia tan carente de sentido legal y de sentido común como esa. Es que además, si peligrosa es la politización de la justicia, a mí también me parece peligrosa la judicialización de la política, ¿no? Y está claro que Vox ha encontrado un nicho electoral ahí. Ellos quieren captar el voto de los negacionistas del COVID y van a presentar todo tipo de medidas e iniciativas, aunque se contradigan a ellos mismos, ¿no? Porque esta sentencia es fruto de un recurso de Vox, que fue el mismo partido que Íñigo Aduriz nos recordaba hoy en el diario.es, que fue el primer partido que se dirigió a la presidenta del Congreso para pedirle que suspendiera toda la actividad del Congreso, porque os recuerdo que fueron los diputados de Vox los primeros que se contagiaron en un gran meeting que habían celebrado ese fin de semana previo al 14 de marzo y pidieron suspender toda la actividad del Congreso hasta que hubiera seguridad. Los mismos que ahora quieren hacer pues no sé qué con las vacunas, porque hoy ha sido asombroso ver a Santiago Abascal jugar a un juego que a mí me parece muy peligroso, sin querer decir si se ha vacunado o no. O en Andalucía están haciendo una guerra con que los niños vayan sin mascarillas a los colegios, cuando ellos han instado al gobierno en el Congreso a que pongan un plan para que España fuera bien la vacunación y tal. Bueno, yo qué sé, yo creo que hacer este tipo de política, llevar decisiones de tanta envergadura a los tribunales, cuando después encima los tribunales, como el Constitucional, entran en la guerra política, pues no nos aporta absolutamente nada. Sin embargo, vamos a ver porque comentabas que Vox había pedido la suspensión de la actividad parlamentaria y luego pues es quien recurre, ¿no? Para declarar inconstitucional. Pero esto en realidad no tiene importancia. Esto da igual, ¿no? En el Evangelio Jesús cuando lanza una diatriba contra los fariseos, dice: haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, ¿no? Ya sabemos que hay personas que no son coherentes entre su vida y lo que dicen, pero eso no resta validez a que efectivamente lo que ocurrió durante el confinamiento
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, en este programa lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que efectivamente el estado de alarma no permitía las restricciones a la libertad de movimientos que se impusieron con el confinamiento, y creo efectivamente que que hubo una serie de medidas que eran muy dudosas desde el punto de vista legal, y el hecho de que sea Vox quien acuda al Tribunal Constitucional para que se pronuncie, creo que tampoco debe importarnos, ¿no? También hay una sentencia que dice que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, y en este sentido a mí me da igual que sea Vox quien acuda al Tribunal Constitucional o que sea, no sé, la Liga Revolucionaria, ¿no? A mí también. Lo que me importa a mí verdaderamente lo que no me importa. es que... ¿Perdón? No, que a mí también me da igual quién vaya, lo que no me gusta es que se haga política en los tribunales, o sea, que la No, yo lo que quiero es que el poder, yo quiero que los poderes, haya un equilibrio entre poderes, y por supuesto quiero que el poder ejecutivo y el poder legislativo tengan un control judicial. A mí el Tribunal Constitucional no me gusta nada. Yo creo que el Tribunal Constitucional no debería existir, porque creo que es un órgano efectivamente muy influido por los otros poderes, fundamentalmente por el Poder Legislativo, al igual que el Consejo General del Poder Judicial, pero a mí me gustaría que hubiera control constitucional del Poder Ejecutivo por parte de cualquier juzgado de primera instancia, que es como ocurre en otros países, ¿no? Pero vamos, a mí me parece extraordinario, sí, que exista un control judicial aunque repito, el Tribunal Constitucional es un órgano dudosamente judicial, ¿no? Pero a mí esto no me parece mal en absoluto, y el hecho de que sea Vox, creo que a la hora de enjuiciar estas cuestiones debería resultarnos indiferente. No, si es que podemos tener una opinión muy negativa de Vox, pero aquí lo que se sustancia es que hay determinadas actuaciones políticas que naturalmente que sí, tienen que tener un control, ¿no? Yo creo que a los tres nos resulta indiferente que sea Vox. Sí que, como tú muy bien has dicho, el tema de los fariseos, hombre, eso sí que es relevante, porque en todo caso, si estamos analizando una cuestión, a mí sí que me parece relevante si el mismo que lleva al Constitucional un recurso fue el que pidió que se adoptara esa medida, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber... Sí, pero el hecho de que esa medida sea inconstitucional en modo alguno lo cambia o no el que sea Vox quien lo denuncia, porque Vox sea hipócrita o haya actuado hipócritamente. Por supuesto, son dos elementos diferentes. Primero, los tres veo que estamos de acuerdo en que Vox ha actuado de forma farisaica y que son unos hipócritas en este caso, ¿correcto? Los tres estamos de acuerdo, perfecto, maravilloso. También estamos de acuerdo en que no importa que sea Vox, segundo acuerdo. Y el tercer acuerdo, que también es que obviamente que ellos la presenten, en este caso ese recurso, no significa que el fondo del asunto sea lo que también merece un análisis. Y ahí es donde discrepamos. Yo me reservo mi juicio sobre este tema para ver cómo argumentan, pero la posición primera del ponente me parece muy lógico, que es que si tú sostienes que ha habido un daño constitucional, tendrás que demostrar cómo exactamente se produjo ese daño constitucional. Y el primer razonamiento del ponente es que eso no estaba argumentado. Pero me reservo mi opinión a falta de leer el fallo, que todavía no está redactado. Pero respecto a la primera, a la anterior, a la del estado de alarma, como ya la he leído, sí que puedo opinar, probablemente confundido, con contundencia, que la prioridad absoluta, la medida que había que adoptar para salvar vidas, miles de vidas, era el confinamiento. Y esa medida se adoptó. Y que si se llega a adoptar el estado de excepción, este país estaría políticamente incendiado, porque además era innecesario. Y lo incendiarían los mismos que se rasgan las vestiduras porque porque se quejaban ya del estado de alarma. Los mismos que atacan al gobierno, señores, ahora con esa sentencia. A punto de irnos, quiero traeros algo. En la semana en la que las eléctricas han planteado ese órdago, la posibilidad de cerrar las nucleares en respuesta a las medidas del gobierno para abaratar el recibo de la luz, tengo una sorpresa para ustedes, un estreno. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Hoy estrenamos esta nueva ventana para la memoria lúcida y pícara
de uno de los periodistas que más sabe, por haberla vivido en primera persona, de la historia y de la crónica reciente de este país. Quiero, Miguel Ángel, que nos ayudes a enlazar la actualidad del hoy con tus recuerdos de la España de las últimas décadas, porque poco de lo que pasa es plenamente nuevo, muy poco, y prácticamente todo tiene una explicación, no tiene un origen en el pasado reciente. Y por eso, Miguel Ángel, quiero que me ayudes en esta tarea, ¿te parece? Estoy en la mejor disposición, de verdad. Hoy quiero que nos hables de los pulsos, Miguel Ángel, de quienes han dado el paso de echarle un pulso al gobierno o al Estado en las últimas décadas, como las eléctricas en este caso, un pulso claro al gobierno, amenazando con apagar las nucleares. Háblame de los pulsos al gobierno. Bueno, eso del pulso a mí me sobrecoge siempre, porque Franco decía aquello de mi pulso no temblará. Y luego muchos políticos en algún momento han vuelto sobre esa expresión. Y a mí, a alguien al que no le tiemble el pulso, me impresiona mucho, porque a Franco no le temblaba el pulso para firmar las sentencias de muerte, por ejemplo. Pero bueno, vayamos más cerca. Aquí el asunto es que hay un momento clave, yo creo que es Felipe González frente a Mario Conde, cuando habla del que me echa un pulso lo pierde. Y luego hay otras muchas ocasiones en que sale a reducir el pulso. Recuerdo una de nuestro Alfredo Pérez Rubalcaba cuando el famoso asunto de los controladores aéreos, que dijo, el que echa un pulso al Estado lo pierde. Entonces, yo a estos amigos de las eléctricas les recomendaría que no echaran pulso al gobierno por lo que se les pueda venir encima. Porque no suele salir bien, ¿o qué? No suele salir bien. Las compañías reguladas están muy sometidas a estas cosas. La lectura que recomiendo del Real Decreto Ley en el que se habla de las eléctricas. Me dices que te ha llamado la atención, que incluye mucha literatura. 14 páginas de preámbulo y otras 14 de disposiciones. Pero yo sería partidario, ya lo hablaremos algún día, de que estos asuntos del Boletín Oficial del Estado pasaran por una auditoría lingüística, porque realmente la lectura de ese texto puede dejar a la gente contra las cuerdas. ¿Y a ti quién te ha echado pulsos, Miguel Ángel? No, yo no he echado pulsos, Yo he intentado como periodista, responder a lo que se espera de un periodista, que es que cuente las cosas de manera inteligible y sin dejarse vencer por presiones, digamos, espúreas, ¿no? Pero en fin, no me he dedicado a echar pulsos. He salido de muchos sitios, casi siempre con las manos en alto, pero sin echar pulso. ¿Recuerdas, Miguel Ángel, la primera vez que dijiste aquello de ¿pero qué broma es esta? Que es el nombre de esta ventana, de esta sección. Eso yo creo que sucedió en Hora 25 hace muchos años. Me parece que fue a propósito de algún disparate de nuestro Mariano Rajoy. Sí. Te lo puedo documentar otro día. Miguel Ángel, un abrazo fuerte. A ti, muchas gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Sigue a pocos metros del paso a nivel el roble centenario que un día accedió a disecar nuestros nombres llenos de amor. Dos flechas entre tú y yo. Eran buenos tiempos para partir el mundo en dos. Manuel Rico, Juan Manuel de Prada, Isabel Morillo, ha sido un gusto haber compartido esta noche de viernes con vosotros. Un beso fuerte. Igualmente, buenas noches. Hasta pronto, un placer. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en esta noche tan especial, en esta noche de radio desde el Cursal de San Sebastián por la inauguración del Festival Internacional de Cine. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER.
la radio.